estamos con una persona excepcional. Fue declarado deportista del Bicentenario en el 2011. Revolucionó el tenis en nuestro país y llevó en alto lo que es el deporte a nivel mundial. Hoy estamos con Víctor Manuel Pecci. ¿Cómo está, Víctor? Bueno, muy contento de estar en tu programa. Gracias por la invitación y bueno, feliz. Qué gusto poder tenerte. Queremos saber todo, cómo empezaste, qué te gustó del deporte y cómo llegaste al tenis. Bueno, empecé muy chico. En realidad, te estoy hablando de fines de mediados de la década del 60. Lógicamente me iba al colegio San José, y éramos muy deportistas porque en ese momento la única diversión pasaba a través del deporte, ¿verdad? No teníamos televisión, celulares y otras cosas. Entonces, mucho tiempo haciendo deporte. Empecé haciendo fútbol, tenis, natación también por el colegio. Pero lógicamente después me incliné por el tenis porque tenía más facilidad y aparte podía jugar en mi casa. Si bien no tenía una cancha, tenía un patio interno donde podía, diríamos, pelotear, pegarle a la pelota con la pared, ¿verdad? Y así fueron mis principios, alrededor de los 7, 6, 7, 8 años, no me acuerdo exactamente. Yo creo que empezamos cuando uno empieza a ir al colegio. Ahí empieza el San José, es un colegio muy que apoya mucho el deporte, aparte de los estudios, por supuesto. Y ya en ese entonces teníamos la facilidad de jugar básquetbol, fútbol. Tenis no, porque no tenían cancha, pero natación sí, porque ya... Entonces recibimos de entrada mucho apoyo del colegio respecto al deporte, ¿verdad? Y eso, por supuesto, te crea una rutina, te da una disciplina, aparte de los estudios, y bueno, y después continué. Aproveché eso del colegio y ya empecé a jugar en los clubes, sea el Centenario, la Asunción, el Sajonia, y estaba el Paraguay Land Tennis. 4 clubes había en Paraguay en ese entonces. Y bueno, y empecé después a viajar a los sudamericanos junior, menores de 15, menores de 18 por Sudamérica. ¿Quién te incentivaba en ese tiempo para seguir adelante con el deporte? ¿Quién te dijo, vos tenés talento para esto? No, indudablemente mi papá fue el que me impulsó muchísimo, me llevaba, no solamente en esa época que jugaba a nivel nacional, ¿verdad? Cuando salí campeón nacional, sino él también al principio me llevaba a Buenos Aires, a Brasil, Brasil y Argentina, a jugar los torneos ahí internacionales que había, porque tenían muy buen nivel los torneos en esos dos países, nos quedaba cerca relativamente. Y él me apoyó muchísimo en ese sentido. Después ya me dijo que ya podía volar solo y bueno, a los 16 años empecé a viajar solo a Miami para jugar el Orange Bowl, a los 17 años a París para jugar Roland Garros Juniors. Tan joven. ¿Y Sí. cómo vos procesabas ese éxito y también de repente algún fracaso? No, el problema no era el éxito o el fracaso, el problema es que viajaba solo y era tipo una aventura porque con 16 años llegaba a Miami. Vos sabés que en esa época no tenía ni la dirección del donde se jugaba el torneo, menos si era hotel, casa de familia. Lo mismo me pasó en Roland Garros. Entonces, esa incertidumbre con tan pocos años de saber dónde va a ir, en qué mundo te estás metiendo. Pero por suerte siempre encontraba a alguien que sabía del evento. Y bueno, esa época fue difícil, ¿verdad? Que empecé a viajar solo a Europa, a Estados Unidos. De los 16 a los 18. Después ya adquirí experiencia, ya me volví profesional a los 19 años. Y ahí ya fue mucho más fácil porque ya entré a jugar los grandes torneos donde ya está todo organizado. Lógicamente tenés una información de dónde se disputa el torneo, a qué hotel te vas, te reservan el hotel, te ponen medio de transporte, en fin, ya es otro mundo.
¿Alguna vez te perdiste? Sí, me habré perdido algunas veces. Eh, Acordate que a veces viajabas en auto por Europa y en esa época no había GPS. Entonces yo por ejemplo estaba en París, me tenía que ir a jugar un torneo a Berlín, por decirte. Y lógicamente sin GPS seguía la ruta y bueno, Berlín, pero después cuando llegaba a Berlín, sin GPS, llegar a donde se disputaba el evento o donde quedaba el hotel, ya tenía que usar un poco la imaginación y bajar la ventanilla y preguntar. Pero manejabas idiomas ya. Sí, al principio no, por supuesto, pero después uno, inglés, italiano y francés, por más que no dominaba ni mucho menos, pero me hacía entender y entendía lo que me decían. Lógicamente no al principio, sino después de unos añitos de estar viajando. Hoy en día los jóvenes es difícil que vayan a un lugar sin GPS. ¿Vos cómo hiciste en ese tiempo? Y la verdad que es difícil explicar eso. La verdad que hoy en día yo tampoco me costaría muchísimo irme a algún lado sin GPS. Y la verdad que no sé cómo hacíamos, pero llegábamos al lugar. A lo mejor tardamos un poquito más, teníamos que, así como te dije, preguntar mucho. Eh, y la verdad que en nuestra época no teníamos... yo cuando estaba en Europa o Estados Unidos no podía discar directo a Paraguay hasta un tiempo, ¿verdad? En la mitad de mi carrera ya empezó a ver la directo que vos discaba. Antes tenía que ir a través de la operadora y la operadora te preguntaba. Una vez jugué un torneo cuando todavía estaba ya en Irán y quise llamar a mi casa y por supuesto le decía Asunción, Paraguay. ¿Dónde queda eso? Estuve 2 horas ahí y nunca me pude conectar, ¿verdad? Lógicamente después ya cambió, ya uno ya agarraba el teléfono y discaba directo 00 y el área del país, de la ciudad y te comunicabas derecho, pero te diría que hasta los 20 años, 21 no sucedía eso, siempre a través de la operadora. Todo era difícil, no teníamos mucha información de nada, como tenés ahora en los Instagram, en Facebook, o que te llueven las informaciones tanto deportivas como sea, ¿verdad? Deportivas, Claro. políticas, sociales. Claro, ¿y nunca te invadieron las emociones como como el miedo, la ansiedad? La verdad que no me acuerdo mucho, habré sentido miedo en algún momento, al principio, lógicamente, por la incertidumbre, no conocer el idioma, no saber a dónde te vas a ir. Pero uno se acostumbra, uno es joven, es aventurero, no piensa mucho que le va a pasar nada malo. Y uno tiene, a esa edad uno tiene mucha energía y lógicamente después ya cuando conocí el grupo de tenis, los jugadores sudamericanos que viajaban alrededor del mundo como yo, nos hicimos amigos brasileños, argentinos, ecuatorianos, chilenos y de otros países, entonces hacíamos como un conjunto y viajábamos juntos, nos íbamos a los mismos hoteles, entrenábamos juntos. Entonces ya era todo mucho más fácil. El otro día vino Pedrito García y nos decía que hubo un antes y un después de Víctor Manuel Pecci en el tenis. El tenis en Paraguay, como todos los deportes de esa época, en excepción del fútbol, ¿verdad? No tenía difusión, no había deportistas compitiendo a nivel internacional, ¿verdad? Entonces yo como que fui el primero que de un deporte muy elitista que era el tenis en esa época, ¿verdad? Se jugaban 4 clubes, eran muy pocas personas, había gente mayor que jugaba más que los jóvenes, ¿verdad? Entonces empezar a competir, el primer paraguayo que jugaba Roland Garros, por más que sea Junior, Wimbledon, US Open, lógicamente, y después lo hice como profesional, lógicamente fui el primero y antes nadie competía a nivel internacional, entonces por eso Pedrito te va a decir un antes y un después. Antes era un equipo de 2 y yo creo que vos le convenciste a un extranjero que se nacionalice. ¿Cómo fue eso? Bueno, no. Estaba los eventos Roland Garros, Wimbledon, US Open, Australian Open y muchísimos más
son individuales. Pero el que se juega por países se llama Copa Davis y ahí necesitas mínimo 2 porque se juegan 4 singles y un doble. Y ahí la verdad que recién en el 82, nosotros cuando yo ya tenía 26 años, 27, presentamos equipo de Copa Davis y tuvimos que nacionalizarle a Francisco González, que era puertorriqueño. Lo que pasa es que Paraguay Copa Davis no jugaba de 1932, creo. O sea, pasaron como 50 años que Paraguay no presentaba equipo de Copa Davis. También eso fue una revolución porque de no jugar directamente, porque no había equipo, no sé qué pasaba en ese momento. Ingresamos al Grupo Mundial, ganamos, integramos el Grupo Mundial y le ganamos a países como Estados Unidos, impensado, República Checa, Francia. También entonces eso fue, de no presentarte a ganarle a ellos, también fue como algo muy fuerte para ese momento para el tenis, ¿verdad? ¿Y cómo le dijiste? ¿Le dijiste, vení con Ah, nosotros? ¿Cómo le convenciste? Sí. No, nosotros jugábamos unas exhibiciones que organizaba la Philip Morris, Marlboro. Te estoy hablando de la década del 70, principios más o menos, mediados. Y bueno, y yo estaba invitado a esos circuitos que se jugaban mucho en el Caribe y también en América del Sur. Entonces un día en uno de los torneos nos tocó jugar doble juntos. Y él es de Puerto Rico y Puerto Rico en ese momento dependía de Estados Unidos, no solamente como país, sino deportivamente hablando. Puerto Rico no podía presentar equipo, era Estados Unidos el que presentaba el equipo. Ahora sí, Puerto Rico ya es independiente en ese sentido y presenta equipo de Copa Davis. En ese entonces Francisco González no tenía cómo jugar por Estados Unidos, entonces fue todo mucho más fácil. Jugamos el doble, ganábamos muchos torneos, jugamos bien. Y entonces le propuse jugar por Paraguay y lógicamente, ya que no podía jugar por Puerto Rico, él tuvo residencia en Paraguay y bueno, y después internacionalmente él fue habilitado porque cumplía los requisitos para representar a Paraguay. ¿Vos tenías un representante o vos negociabas tus equipos? Yo no tenía ni entrenador, ni preparador físico, menos representante, menos psicólogo. Sí lo tuve, pero ya cuando tenía 22 años, ¿verdad? Entonces, toda esa etapa de juveniles, donde uno realmente necesita un agente, necesita un preparador físico, un entrenador, no la tuve, ¿verdad? Entonces, más o menos, yo me ¿cómo se dice? Te preparabas. Me autopreparaba, entonces uno es muy joven a esa edad y piensa que, algunos piensan que ya saben todo y en realidad no sabes todo, ni mucho menos. Entonces en ese transitar cuando era muy joven, por supuesto, a veces acertaba, a veces me equivocaba y estábamos siempre en eso. Hoy en día, por ejemplo, ya no sucede eso porque todos los tenistas hoy en día tienen entrenador, preparador físico, psicólogo, manager. Entonces, si bien es más competitivo hoy el tenis, ha evolucionado mucho, también es más fácil porque desde muy chiquitito ya tenés todo un equipo que te rodea, ¿verdad? Y te la hace más fácil por la experiencia que tienen ellos, te acortan el camino, ¿verdad? Te acortan el camino, no te llegas a equivocar mucho y bueno, en ese sentido el jugador lo único que se ocupa y se concentra, que no, lógico, lo principal es en el partido en sí. No tiene que estar preocupándose por el pasaje, por el hotel, cómo se pega a la derecha, al revés, el smash, sino al tener un equipo o contratos que tenés que firmar, al tener un equipo ya te solucionan todos esos temas y vos te dedicas única y exclusivamente a jugar el tenis. ¿Hay menos estrés entonces ahora que en tu época de inicio? Te diría que no. Ahora hay más estrés porque hay más dinero en juego. En mi época había plata, pero no. Ahora, por ejemplo, hay 20 veces más. Entonces, lógicamente, la competición se hace más dura y siempre hay estrés, ¿verdad? Hay estrés porque ya tenés un equipo atrás, porque lógicamente
te exigís más, es un deporte, te diría que extremadamente estresante en el sentido que se juega muy seguido, muchas semanas al año y un torneo, por ejemplo, dura 7 días, algunos duran 15 y uno por ahí tiene que ganar 6 partidos y 3 horas cada partido, a veces 4, bueno, depende. Y después a la semana siguiente otra vez. Entonces, hay veces que uno gana el torneo un domingo y el martes ya está compitiendo en otra ciudad, en otro país, con otro clima, con otro horario, con otra cancha diferente. Y normalmente podés llegar a perder primera vuelta. Entonces, nunca tenés que administrar muy bien el ganar y el perder, porque constantemente vivís esa situación de estrés, o ganás o perdés. ¿Y cómo vos hacías eso, ya que no tenías un apoyo de un equipo? Y en ese entonces éramos un poquito inconscientes y no teníamos todo ese tema. Ahora todos los partidos se televisan, por ejemplo, ¿verdad? Todos los partidos de los torneos internacionales, ahora se está jugando Madrid, la semana que viene Roma, después viene París, Roland Garros. De la primera fecha, de la primera rueda ya se empieza a televisar y las cuales ya se televisan por todas las plataformas. Entonces, lógicamente, es otro el nivel de estrés. No es lo mismo jugar un partido donde tenés solamente el estadio que te está mirando y no todo el mundo, todos los fanáticos del tenis, ¿verdad? Entonces hay mucho más exposición. Uno se vuelve mucho más, hay mucho más dinero, hay más rápido tener fama. Entonces es difícil a veces para un chico joven tener esa capacidad de pisar tierra, ¿verdad? Vos formaste también un equipo femenino que llegó también a una instancia alta. Sí, yo cuando me retiré en el 89, 88 por ahí, formamos un equipo muy sólido de junior. Estaba Rosana Los Ríos, Larisa Sher, Viviana Baldovino, Sandra Ugarriza, me estoy olvidando de alguien, Patricia Pérez, de las cuales Rosana fue número 1 del mundo junior, ganó Roland Garros Junior, la Copa Mundial Menores de 16, Larisa Sher y Rosana llegaron a la final, perdieron con Alemania. Se hizo un equipo muy competitivo, sí. ¿Y vos qué le recomendabas? Que en ese momento en la cancha deje todo, no piense en nada, se concentre en algo. No, lógico. Primero le tenés que enseñar la técnica. Y ellas tenían 12, 13 años cuando empezaron a entrenar conmigo. Técnicamente estaban bastante bien, no había muchos problemas. Con el saque sí un poco, pero los golpes en general técnicamente estaban bien. Entonces mucha táctica, le enseñaba mucha táctica, mucha repetición, concentración, muchas horas de trabajo. También se incentivó un poco la parte del entrenamiento físico. No quizás como se entrena hoy es más exigente la parte física, pero no, le vas dando la experiencia que vos viviste durante tantos años, ¿verdad? Y sobre todo motivarlas mucho, pero no ponerle presión. Una cosa es motivar, otra cosa es ponerle presión. Si gana, nos reímos todos, estamos todos felices. Si pierde, es un velorio, ¿verdad? No es ni uno ni es otro. Entonces, porque uno compite muy seguido y está expuesto a ganar y a perder constantemente. Entonces, el resultado de un partido no le puedes transmitir al chico o al joven que vos le estás entrenando y decirle que le pones cara de, no sé cómo explicarte, y si gana es todo felicidad. No, eso no. Y hay muchos que se equivocan en ese sentido. Entonces hay que buscar un equilibrio, porque el tenis no es un deporte como el boxeo, por decirte que el boxeo también es muy exigente, pero se compite de otra forma porque uno entrena 6 meses para pelear por un título mundial o por otro título, ¿verdad? Entonces el estrés, en el entrenamiento uno no se estresa, pero en el día diríamos, de la pelea, en este caso,
Ahí sí, pero es un día y después descansa, después vuelve a entrenar para la próxima pelea. Entonces, una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, pero el tenis es toda la semana, casi toda la semana, no toda la semana tampoco, porque uno elige jugar y adversarios diferentes, todos juegan muy bien, porque son 200 jugadores de tenis que viajan constantemente en los torneos, en los grandes torneos, ¿verdad? Y bueno, y todos juegan muy bien, todos le pegan bien a la pelota. Entonces no es que los partidos sean fáciles, todos los partidos son difíciles. Entonces el estrés de la competencia es superior a otros deportes. No quiero decir que los otros deportes sean más fáciles, tienen otra estructura, ¿verdad? Pero se requiere de mucha estabilidad emocional, sin duda. Totalmente. El tenis es un deporte extremadamente mental. Te digo porque todos le pegan bien a la pelota, todos se mueven bien, todos saben sacar, saben esmachear, saben pegar a la derecha, saben correr. Pero lo que le hace al campeón es el control mental, la ansiedad, no ponerse nervioso en los puntos decisivos, tener una rutina en el sentido que no tenés que pensar ni negativo ni positivo, tenés que quedarte como dejar que tu cuerpo fluya y el entrenamiento que hiciste, el cerebro tiene memoria, ¿verdad? Entonces, no tenés que pensar mucho cómo vas a jugar, el cuerpo ya sabe, tu cabeza sabe. Lo que no le tenés que poner es un estrés si es que pegaste bien, te pones contento, y si pegaste mal, que también vas a pegar mal muchísimas veces en el partido, tampoco romper la raqueta o enojarte con el árbitro, con tu entrenador o contigo mismo. Y ahí es donde uno marca la diferencia, la estabilidad, porque la estabilidad vos la tenés que tener no una semana, la tenés que tener. La carrera de un deportista dura 15 años, tenés que ser, dominar la ansiedad, los nervios durante un periodo muy largo de tu vida. Esos son los que realmente llegan y hacen la diferencia de otros jugadores. Qué interesante. Yo creo que a la vuelta de la pausa, Víctor Pecci nos va a contar los secretos para estar siempre estable y siempre bien, no solo en el deporte. Volvemos. Y seguimos con Víctor Pecci, nos estamos divirtiendo porque alguna vez rompió su raqueta, dice, ¿verdad? Sí. Bueno, una o dos veces rompí, y no justamente en un partido, sino en un entrenamiento. Como ese estamos hablando antes, el tenis es muy mental, entonces somos seres humanos y en algún momento no somos máquinas. Entonces en algún momento nos vamos a poner nerviosos, en un momento vamos a explotar. Te hablo durante el partido, uno puede explotar fuera de la cancha también, en su vida, en su relación, en lo que sea. Pero en tenis lo importante es que esa frustración te dure lo mínimo posible, ¿verdad? Que te dure 30 segundos, 20 segundos y vos al punto siguiente ya estés otra vez con la calma suficiente y no arrastre todo el partido, todo el set, o al día siguiente te quedas atrapado y no querés entrenar. Entonces, salir de ese conflicto lo más rápido posible es lo que se puede aconsejar. Ahora, pensar que somos perfectos y que nunca nos vamos a enojar o a poner nervioso o algún día jugar mejor que otro, que el adversario también te supere simplemente, es imposible. Entonces, es parte de la vida. Correcto. ¿Y cómo tomaste el hecho de ser reconocido como deportista del Bicentenario? Bueno, lo tomé con mucha alegría, mucha satisfacción. Lógicamente, de muy chico hice el esfuerzo, viajé mucho tiempo tipo aventurero. Lo tomé con mucha alegría, mucha satisfacción. También pienso que es un premio que otros deportistas también podían haber sido objeto de eso. Quizás a mí me lo otorgaron por ser un deporte individual, a lo mejor porque fui un pionero en el sentido que habré sido el primero en salir a competir al exterior.
Pero Paraguay tiene, en ese momento, ahora ya estamos en otro siglo, ¿verdad? Ese fue en el siglo bicentenario, Sí. fue antes. En ese momento podía haber otros deportistas, pero bueno, se dio así y contento. Y actualmente, ¿cómo ves el deporte tenis en nuestro país? ¿Sigue siendo elitista o ya es más popular? No es elitista, pero tampoco es popular. No es como el fútbol. Bueno, competir con el fútbol es muy difícil porque el 90% de los chicos en Paraguay Quiere ser eligen el futbolista. fútbol, tanto en la capital y ni qué decirte en el interior. Es impresionante la cantidad de chicos que vos mirás el torneo Olimpia, Cerro Guaraní, Libertad, todos esos clubes. ¿De dónde son? Y son todos del interior. Hay contado con los dedos que sea de Asunción. O sea, eso quiere decir que en el interior se practica mucho, hay buenos profesores, están bien organizados, las formativas. Y eso en el tenis no ocurre, primero porque son muy pocos los que empiezan a jugar pensando a nivel internacional que pueden hacer una carrera profesional a través del tenis. Entonces contamos con muy pocos chicos que se dediquen al tenis. El tenis en sí es extremadamente difícil porque vos tenés que hacer tu carrera como profesional en Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Es donde se disputan los torneos, los grandes torneos y la mayor cantidad de torneos. Entonces y en el interior también se juega muy poco al tenis. Hay en muy pocas ciudades y eso hace que, por ejemplo, por decirte, qué sé yo, en Villarrica hay uno que tiene un talento extraordinario para el tenis, pero no juega tenis, juega fútbol. Entonces, en la cantidad es donde vamos a encontrar los fuera de serie, los que tienen el talento suficiente como para... Entonces, cuanto menos abarcás, por supuesto, menos chance tenés de conseguir el talento innato que tiene para empezar a practicar un deporte. ¿Y qué se podría hacer para que sea un poco más accesible a todos? ¿O hay que promocionar más? No, como te dije, el 90% ya de los chicos prefieren el fútbol porque Es más el papá rápido. también quiere que juegue fútbol porque a los 17, 16, 18 años se puede vender por millones de dólares. El tenis no, y los otros deportes no te venden. Es un proceso más largo. Es un proceso más largo, más solitario, cuesta más y nadie te muestra el camino. En el fútbol ya te muestran el camino porque tenés menores de 10 años, menores de 12 años, ya encaminado en algún club y tenés miles de entrenadores y clubes que le miran, le echan el ojo, este tiene chance, tiene futuro, tiene talento. Entonces como que lo van guiando, ¿verdad? El fútbol tenés un deporte colectivo donde está muy bien organizado y en el tenis, lógicamente, es un deporte individual donde el camino es más difícil, más complicado. ¿Y en tu época de ministro de Deportes pudiste hacer algo para...? No, y lógicamente, como ministro de Deporte hicimos muchas cosas y dejamos hacer muchas también, porque como todas las cosas, el presupuesto ideal nunca te va a alcanzar. Y antes, luego en el deporte no existía, luego, ¿verdad? Un presupuesto. Por suerte, a partir del 2012 empezó a haber un presupuesto y cada vez es más interesante, hay más apoyo. Eso es indiscutible. Ahora se ha mejorado muchísimo a través de los años el apoyo al deporte y al de los deportistas, ¿verdad? En todo sentido. En mi época, lógicamente, tu presupuesto tenés que elegir prioridades, ¿verdad? Y las demandas son muchísimas y dentro de esas demandas tenés que con lupa ver cuáles realmente estás invirtiendo mejor el dinero y que pueda tener un retorno para el deportista, para el país, para que represente en el futuro. En infraestructura igual, no podés hacer... hicimos un polideportivo espectacular ahí en la SND, ¿verdad? Pero bueno, el país necesita 10 de esos mínimo. Logramos hacer uno.
Está Encarnación bien. necesita uno, Ciudad del Este, Villarrica, lo que sea, los países, las ciudades que sean, ¿verdad? Crecer en Pero eso. lógicamente el presupuesto no alcanza para todo. Entonces hay que tener prioridades. Y ahora estás coordinando también juegos juveniles, ¿verdad? Sí, sí, ahora estamos, bueno, hicimos en el 24 las Olimpiadas Especiales, ¿verdad? Ujú. Ahora 25 estamos con Larissa Sher y yo, estamos directores generales o coordinación general de los Juegos Panamericanos Juniors, Ujú. que van a ser ahora en agosto, que son 20 disciplinas, son 41 países, 41 países de toda América que vienen hasta las islas. Es un evento que vienen 5.000 deportistas, más entrenadores, dirigentes, en fin, es un evento enorme. Que cuesta mucho organizar, hay que poner muchas cosas juntas, es todo un tema organizar, pero estamos trabajando hace mucho tiempo ya, que sea todo un éxito. Y después le estamos apoyando también al rally mundial que se va a disputar en Encarnación, le servimos un poquito, nuestra organización le sirve un poco de apoyo, ¿verdad? Lógicamente, ellos tienen su propia infraestructura, su propia logística, saben de qué se trata, pero nosotros le tratamos de apoyar en lo que podemos. Y después en el futuro van a venir, en el 26, 27, van a venir eventos mundiales, ¿verdad? Se está presentando, Paraguay va a competir para hacer los Juegos Panamericanos grandes en el 31 y en el 30 para hacer los Juegos Olímpicos Juniors. Eso también es un evento gigantesco donde vienen deportistas de todo el mundo. Es como las Olimpiadas que se hizo en París, Ujú. pero en junior, en Ah, menores, en algunas categorías son menores de 18, otros 20, 21. Los juniors llegan a veces hasta, depende del deporte, hasta los 23 años. ¿cómo es pasar de ser un gran deportista reconocido a ser formador de esos nuevos atletas, digamos? Y ese no es fácil el paso de jugador a entrenador o coach o capitán de Copa Davis, porque antes uno cuando era jugador vos sos el centro de la escena, ¿verdad? Ujú. Todos gira alrededor tuyo, en todo sentido, ¿verdad? Tu entrenador, tu preparador físico, los dirigentes quieren que vos ganes para que Paraguay gane. Entonces, cuando vos sos entrenador, vos ya tenés que dejar de lado la persona que sos y todo lo que sabes tenés que hacer para la otra persona. Renunciar a tus egos, diríamos, y, y dotarle de todo el conocimiento que vos adquiriste. Y tu vida gira alrededor de esa persona, si es el único jugador que tenés, ¿verdad? Eh, Todos los tenistas del mundo tienen, los mejores tienen 5 o 6 personas dentro de su equipo y todo gira alrededor de él, ¿verdad? Él es el centro 24 horas durante todo el año de lo que se trabaja, de lo que se come, de lo que se hace, a qué hora se hace, a qué hora descansa, todo gira alrededor del deportista. Ujú. Dejando de lado un poco lo profesional y esa pasión que tenés por el deporte, en lo personal también así lográs ayudarle a tus hijos, ellos los encaminas hacia el deporte o tienen otras actividades. No, mi hija, bueno, Juliano tiene 40 años, ya está casado, tiene hijos, él ya hace su vida, ¿verdad? Ujú. Pero no, tengo una adolescente de 14 años, una hija, que lógicamente se va al colegio, pero como complemento juega tenis casi todos los días y si no juega tenis va a se va y juega fútbol. O sea que le complementamos con mi señora el deporte con la educación, de manera no pensando que va a ser profesional, sino para darle una disciplina, un bienestar saludable, que sepa de la responsabilidad de los horarios. En ese sentido, tratamos de encaminarle, no pensando que va a ser una profesional y que vamos a empezar a viajar por todo el mundo, ¿verdad?
A empezar la historia de nuevo. A empezar la historia. Yo ya estoy cansado. Requiere mucha energía para agarrar la valija y empezar a viajar 10 meses al año. Hay mucha gente que dice, qué lindo que es viajar, Sí. qué maravilla. Bueno, yo llegué a un momento que viajar para mí era una tortura, ya no era... Al principio sí, pero después de 20 años de viajar toda la semana, y precisamente no de diversión, ¿verdad? Sino también es una vida espectacular, ¿verdad? Porque Claro. conoces muchísimos países, estás en un deporte espectacular, pero también la cabeza a veces, diríamos que tiene un límite, ¿verdad? ¿Y tu hija si algún día te dice que quiere ser deportista o no habla todavía de sus... No, para ser deportista y ser profesional, vos tenés que empezar a practicar un poquito a los 6, un poquito a los 7, pero a los 8 ya tenés que estar entrenando, tu cabeza ya tiene que estar mentalizada que vos querés ser profesional, le tenés que dedicar las horas, los viajes, el roce internacional, la parte física. Eso no se construye, no es que mi hija ahora tiene 14 años, ¿verdad? Y me dice, papi, quiero ser campeona de tenis, quiero jugar ¿Y qué pasó los 8 años que no hiciste los deberes? No se recupera en el tenis. Es como ir al colegio. Vos si te querés recibir, tenés que empezar a los 6 años. Te vas a recibir a los 18 en el colegio. Y si querés ser médico o arquitecto, tenés que estudiar otros 6 años. La carrera de un profesional de un deporte exigente, vos a los 15 años no vas a decir, yo quiero ser tenista o quiero ser, qué sé yo, lo que sea, el deporte que sea. Ahí ya es tarde. ¿Y si no hubieras sido tenista, qué pensás que hubieras seguido? Bueno, cuando era muy chico, yo me acuerdo de cosas, hay cosas que pasaron hace 15 días y no me acuerdo, pero yo tenía ese tema porque la televisión llegó en el 68, Canal 9, ¿verdad? En el 68 creo que llegó a Paraguay, por primera vez, en blanco y negro, Canal 9. 65. ¿65? Sí. Bueno, yo tenía 10 años y había una serie del doctor, no sé ni cómo se llamaba, pero que era psiquiatra. Entonces yo quería ser psiquiatra, ¿verdad? Mira. Porque veían la serie, ¿verdad? Bueno, pero rápidamente después me di cuenta que fui campeón nacional a los 13, 14 años. Bueno. Entonces me di cuenta que tenía talento para el tenis, empecé a viajar y muy pronto me di cuenta que mi destino estaba en el tenis, ¿verdad? Por eso no es que solamente de niñez me acuerdo, quiero ser psiquiatra, yo le decía papá, mamá, pero simplemente porque en la tele había o estaba el doctor Kilder o otro, entonces me gustaba eso. Como profesión. ¿Te imaginas que mucha gente al verte en los partidos, en la Copa Davis, quería ser tenista también? Sí, lógico, hay muchos que quieren ser tenistas, pero es una profesión muy linda, espectacular, pero como deporte, como la mayoría de los deportes, vos a los 32, con suerte te estoy hablando, 32, 33, 35, los monstruos, Federer, Nadal, 37. Después se acabó. Entonces por decirte, un cirujano puede operar hasta los 70, 80 años. Un médico que hace diagnóstico puede trabajar hasta los 80. El tenista, de toda esa adrenalina que tuviste 15, 20 años jugando, un día se acabó a los 35 años, tenés toda una vida por delante y es muy difícil otra vez engancharte en algo que realmente te apasiona, te gusta, le dedicaste tanto tiempo a tu vida, de un día para otro
chao, se fue. Ese es también un tema que los tenistas tenemos que fuimos tenistas y que son y que todos van a llegar a retirarse. Hay que saber sobrellevar porque... ¿Te costó el retiro a vos? No es que me costó, que yo le extrañaba al tenis, porque me fui ya bastante golpeadito con una operación de hernia de disco de columna, rodillas, ya con problemas de rodilla. Entonces los entrenamientos ya me costaban, sentía el dolor, no me recuperaba para el día siguiente. Entonces como que no es que estás en plenitud y te retirás. Pero sí, lógicamente, los 3 primeros meses, 4, 5, qué lindo, te vas a jugar fútbol, te vas a jugar pádel, golf, y después te cansaste de jugar al fútbol, al pádel Entonces tenés que encontrar enseguida algo que te motive, que no es fácil, o estudiar alguna carrera. Tenés que encontrar la vuelta de seguir motivado en la vida, ¿verdad? Hay muchos jugadores, no solamente de tenis, que se le termina la carrera y es un golpe duro, Reencauzar tu vida de algo que nunca hiciste, no sabés, y que toda tu vida hiciste otra cosa. Así mismo es. Veamos cómo se vuelve a empezar después de este cortecito. Yo creo que tenemos que hacer 2 programas para hablar con Víctor Pecci de todo lo grande que llegaste a hacer el tenis en nuestro país. Queremos escuchar un poquito un mensaje para esos deportistas, para la gente que apuesta al tenis, por ejemplo. ¿Qué le decís a esa gente? Bueno, sobre todo a los padres, porque el chico tiene 6, 7, 8 años, es muy chiquitito todavía para entender de qué se trata la vida profesional de un deportista, ¿verdad? Son los padres los que le guían, le aconsejan, le motivan y lo van llevando. El padre de familia en los deportes individuales normalmente es así. Yo creo que antes que nada el padre se tiene que fijar. Es muy difícil que el padre sea objetivo. Los padres, me incluyo yo, porque yo también soy padre. Entonces es muy difícil que uno sea objetivo con sus hijos, ¿verdad? Entonces mi consejo es, si se van a dedicar a un deporte en forma profesional, ¿verdad? Así de los 7, 8. Porque el padre es el que le guía, que quiere que sea tenista, quiere que sea futbolista. El chico juega para divertirse, no sabe lo que viene, pero el padre ya sabe lo que viene, ya quiere verle en Roland Garros, en Wimbledon. Entonces, que se fije si el deporte que eligió, primero, tiene talento. Después que realmente el chico tenga ganas de ir a entrenar, y uno se da fácil cuenta cuando el chico te lleva al padre o el padre le lleva al chico. Cuando el padre le exige y el chico se va para darle el gusto al papá, ahí ya viene la primera luz roja, ¿verdad? La primera señal que el hijo va medio, no te diría obligado, pero el chico tiene que tener la pasión, las ganas, tiene que tener el talento, y vos te das cuenta eso cuando un chico realmente le gusta algo y quiere llevar adelante. Entonces ahí es todo mucho más fácil, y el padre lo único que tiene que hacer es motivarlo, no presionarlo, y cuando el chico se equivoca, decirle, bueno, esto hiciste mal, esto está bien, en cuanto a su educación, su comportamiento dentro de la cancha, ¿verdad? Pero nunca deje los estudios. Uno, aunque sea libre, tiene que hacer por lo menos terminar el secundario a los 18 años. Lógicamente tenés que hacer las 2 cosas, ¿verdad? Entrenar fuerte, competir y a la vez estudiar. No es fácil porque son horas y mucho cansancio después de terminar el colegio. Ir a entrenar duro, salir a competir afuera, volver al colegio, no es fácil. El esfuerzo es más grande. El estudio sería para seguir algo después, ¿verdad? Claro, lógico. Recibirse, entonces, vos te recibís, ya tenés tu título de secundaria. Entonces,
podés probar a los 18 hasta los 20, tratar de ser profesional y en 2 años sabes si vas a tener éxito. No tuviste éxito a los 20, 21, sos re joven todavía, agarrá y te metés a la universidad y haces una carrera universitaria o te pones a trabajar, lo que sea, tenés, pero si no terminaste el colegio, no hiciste luego la secundaria, después a los 21 años, si no tuviste éxito en el deporte, a los 21 te vas a meter a hacer la secundaria, ni loco. Entonces, pero si tenés el título bachiller, bueno, te recibí a los 27, a los 28. Oportunidades. Por eso yo aconsejo, mira, de los 1000 que empiezan y llega 1 o 2. Un promedio te estoy largando. Yo te digo, en el mundo, millones de chicos han de jugar al tenis. 200 chicos compiten al primer nivel. Te doy 300 chicos. El colador que hubo, fueron millones de chicos que se quedaron en el camino, que no fueron tenistas. Claro. Muchos, por suerte, en Estados Unidos tienen la posibilidad de ir a la universidad. Por eso tenés que tener el título y hablar inglés. En la secundaria hablas. Muchos deportistas tienen, por suerte, la posibilidad que no tuviste éxito en el profesionalismo, te vas a la universidad, te pagan los estudios, estás haciendo una carrera, te pagan los estudios, te pagan todo y jugás el deporte que vos querés jugar. Si querés ser tenista, jugás los 5 o 6 años por la universidad, te pagaron los estudios y saliste con un título. Qué bueno. Esa es la salida, por eso te digo que tenés que tener el título de bachiller. Víctor, una pregunta, último. Sí. ¿Pádel también hiciste? Pádel, pero a nivel amateur nomás. Yo cuando me retiré de jugar tenis, pero me divertí mucho con el pádel. Ese sí es más popular, parece. Claro, porque la cancha es chiquitita, tenés las paredes, la pelota siempre, si te sabes ubicar, está ahí nomás. Es de a dos, es muy sociable. También hay grandes campeones a nivel competitivo. Hay una gira muy grande que van por todo el mundo los profesionales, pero también es muy sociable y para hacer deporte y crear amistades es muy bueno el pádel. O sea que si no haces tenis, vos te dedicas al pádel. Sí, lógicamente jugué muchos años al pádel, me divertí muchísimo, jugué torneos también, gané torneos en Paraguay, pero no lo hice en forma profesional, lo hice en forma re amateur, o sea, no lo hice pensando en volver a viajar para hacer otra vez. Pero sí sos competitivo en lo Sí, personal. re competitivo, pero sano, tampoco me vuelvo, y más de amateur. Jugué fútbol muchos años, también amateur en el Centenario, pero también para divertirme y alguna que otra vez te pones nervioso, pero muy poco. No tirás la raqueta ahí. Tiré algunas veces, pero de profesional tiré 2 o 3 veces. Muy pocas, pero somos seres humanos. Excelente, muchísimas gracias por tu compañía, por tus palabras. Quiero que me dejes un autógrafo y nos vamos despidiendo. Cómo no, al contrario, gracias a vos por la invitación, estuvo espectacular. ¿Cómo te Te sentiste? felicito y que sigan los éxitos. ¿Cómo te sentiste con nosotros? Bien, muy bien. Hablando y recordando muchas cosas. Así es, muy contento. Muchas gracias. Gracias a vos.